Buenos días, yo soy el doctor Julio César Piñero, soy médico cirujano egresado de la Universidad de Carabobo, soy cirujano general egresado de la Universidad Central de Venezuela, con sede en el Hospital Militar Carlos Arbelo y actualmente soy fellow de cirugía bariátrica, metabólica y laparoscópica avanzada en el Centro Médico Docente de la Trinidad. Hoy vamos a hablar acerca de lo que es el COVID y la cirugía electiva, qué debemos hacer y qué no debemos hacer actualmente. En primer lugar, tenemos que hablar acerca de las cifras de coronavirus, ¿ok? A nivel mundial. Para la noche de ayer, 15 de noviembre, tenemos un reporte de 54.789.214 casos a nivel mundial, ¿ok? Estas cifras obviamente pueden variar van a variar dependiendo del momento de la publicación de esta charla. Estas se distribuyen de la siguiente manera. Tenemos un total de 38.112.534 pacientes recuperados y tenemos 1.323.878 fallecidos. Esto es a nivel mundial. ¿Cómo se distribuyen adicionalmente estos casos? Tenemos 15.352.000 casos activos para este momento, distribuidos en 15.254.000 en condiciones leves a moderadas y 98.000 aproximadamente en condiciones graves. Aparte, tenemos 39.436.000 que son los pacientes que ya les comenté que están o recuperados o fallecidos, que son los casos que están cerrados. En Venezuela tenemos, igualmente para la noche de ayer, tenemos 96.933 casos reportados con 848 fallecidos y 91.948 casos recuperados. La parte de la revisión, o vamos a iniciar la revisión del día de hoy, hablando acerca de este primer paper que es titulado El COVID 2019 en la práctica quirúrgica, los fallecimientos inesperados durante el periodo perioperatorio. Este es un estudio publicado en Teherán, en Irán, a principios de la pandemia. Es un estudio retrospectivo en el que solamente hay 4 casos de cirugías electivas durante el periodo inicial de la pandemia. Fue realizado en febrero del 2020, publicado en febrero del 2020 en Teherán, en Irán. Esta es una revisión tan solo de 4 casos, pero me parece bastante pertinente traerlo a colación en vista de que es uno de los casos iniciales o de los estudios iniciales acerca de la pandemia, para ver cómo hemos ido evolucionando en el tiempo en cuanto a esto. El primer caso positivo reportado en Irán, que es donde se realizó el estudio, fue reportado el 19 de febrero. Acá se estudiaron 4 pacientes completamente asintomáticos al momento de la intervención quirúrgica. Se distribuyeron de la siguiente forma: se realizó una colecistectomía, un bypass gástrico laparoscópico, una hernioplastia y una histerectomía. 2 de las cirugías fueron realizadas antes del reporte inicial que se tenía de los casos en Irán. 3 de los pacientes desarrollaron fiebre y complicaciones respiratorias durante el postoperatorio inmediato y 2 de los pacientes fallecieron. Acá tenemos una tabla con la distribución de los pacientes, de los 4 pacientes, las características de estos. Tenemos que la primera, una paciente femenina de 75 años de edad, a la cual se le realizó una cura operatoria de una ventración el día 9 de febrero. El 27 comenzó a presentar síntomas, que fueron fiebre, tos y disnea, y al realizar la PCR el resultado fue positivo y la paciente fallece el 1 de marzo. El segundo paciente es una colecistectomía realizada en un paciente masculino de 81 años de edad, realizada el 8 de febrero. El 22 comienza el inicio de los síntomas, presenta dolor abdominal, fiebre, tos, disnea y diarrea, y al realizar la PCR resulta negativa. El paciente fallece también, lamentablemente, el 4 de marzo. El tercer paciente es un paciente femenino de 54 años de edad, al cual se le realiza una colecistectomía más una histerectomía el 24 de febrero. El día 26 comienza con fiebre y disnea, el resultado de la PCR sale igualmente positivo y la paciente se recupera el 2 de marzo, es egresada el 2 de marzo. Y el último paciente es un paciente de 44 años de edad, masculino, un postoperatorio de un bypass gástrico, el día 22 de febrero, que es egresado y posteriormente reingresa presentando clínica de insuficiencia respiratoria. Él reingresa sin signos vitales y fallece el 21 de febrero. Bien, acá tenemos las 3
tres hallazgos tomográficos o tres imágenes tomográficas de los pacientes que fueron mantenidos, los pacientes que presentaron, que se mantuvieron en hospitalización debido a la sintomatología antes descrita. Del primer lado vemos lo que es el postoperatorio de la ventriculoplasia, después vemos en el medio el paciente de la colecistectomía y finalmente el paciente de la histerectomía. Vemos que en los tres pacientes que estaban completamente asintomáticos al momento de la cirugía, vemos todos los cambios tomográficos que presentan ya al inicio de los síntomas, ¿okay? Que fueron todos 1 o 2 días posterior a la intervención quirúrgica. Para continuar con esto, vemos que vamos a analizar un paper que se llama Cirugía en pacientes con COVID-19, pacientes positivos, cuáles son las directrices operacionales. ¿Okay? Acá lo iniciamos haciendo un breve pensamiento que nos dice que cuando las fuerzas destructivas de la naturaleza o del hombre sobrepasan la habilidad de un área para cubrir la demanda del sistema de salud, se requiere una respuesta crítica. ¿Okay? Esto es indispensable para nosotros ante cualquier situación crítica, ante cualquier situación de emergencia, ¿okay? Bien sea un enfrentamiento, bien sea una pandemia como la que estamos viviendo, etcétera, etcétera. Ahora, este es un manuscrito conjunto de las sociedades médicas más importantes de cirugía y de anestesiología en Italia. Ellos establecen una serie de recomendaciones para lo que es el manejo de los pacientes quirúrgicos con COVID positivo que requieran cirugías impostergables. Todos los pacientes conocidos o sospechosos tienen que ser tratados como pacientes positivos, siempre. Deben seleccionarse áreas de tránsito para los pacientes bien delimitadas, ¿okay? Todo el personal disponible tiene que estar altamente capacitado, esto es algo esencial en cualquier área, no solamente en tiempos de coronavirus, sino que en cualquier área en la que nos desempeñemos tenemos que estar bien capacitados para realizar o cumplir nuestras funciones. Los pacientes no deben ser retenidos en el área de preanestesia ni de recuperación, ¿okay? Ellos tienen que ser llevados directamente al área de quirófano, los que ameriten la cirugía, y posteriormente de allí al área de hospitalización. No deben transitar por todas las áreas del quirófano. Acá vemos algunas de las recomendaciones necesarias en cuando a lo que es el equipo. ¿Okay? Vemos el lado izquierdo, vemos lo que es el equipo de protección personal, es indispensable las máscaras faciales, las batas, los dobles pares de guantes, los lentes o la careta o el face shield, vemos las botas, vemos las soluciones alcoholadas, etcétera, etcétera. Y del lado derecho vemos lo que es la secuencia de higiene o de sanitización que se debe cumplir. ¿Okay? Tenemos que siempre estar en constante desinfección con soluciones cloradas, ¿okay? Con una concentración mayor de 0.1%, y el tiempo de contacto debe ser superior a 1 minuto. El área de COVID tiene que tener una sala de quirófano de uso exclusivo. Nosotros no podemos tener, como ya dije, al paciente paseando por todo el hospital o por toda la clínica. Nosotros tenemos que tener un área exclusiva para coronavirus, y dentro de esa área debemos tener cuidados intensivos, cuidados intermedios, debemos tener un área de quirófano, etcétera, etcétera. Los pacientes que no estén intubados tienen que utilizar mascarillas hasta el momento de la intubación, hasta el último momento. Y las manos del paciente deben ser sanitizadas constantemente. Acá vemos lo que es una gráfica en la que se evidencia todo lo que es como que el área de tránsito de los pacientes y los materiales o las medidas que se deben cumplir en cada uno. Por ejemplo, en el área de transferencia del paciente, desde el área de transferencia hasta el área de recuperación, hasta el área que egresemos al paciente, todo el personal tiene que utilizar el equipo de protección, que es lo que vemos en la franja verde. ¿Okay? Y tiene que ser el mismo personal, tiene que estar asignado a ese paciente. No es que vamos a tener 40 camilleros, vamos a tener 40 enfermeras, 20 cirujanos, no. Siempre el mismo equipo es el que va a estar encargado o en contacto con ese paciente. ¿Okay? Además, vemos en los demás recuadros, vemos también todas las medidas. Todos los equipos deben ser sanitizados, etcétera, etcétera. Durante cada fase de este algoritmo de trabajo, tenemos que tener cambios en el equipo de protección. Todas las superficies tienen que ser limpiadas, tienen que ser desinfectadas, y tienen que establecerse protocolos de seguridad para la eliminación de los materiales. Ahora, acá vemos en cuanto al manejo del paciente, tenemos que hay varios aspectos clave que ya los he ido mencionando a lo largo de la revisión de este paper. ¿Okay? Las transferencias del paciente deben ser protegidas, deben ser por el mismo personal, todo el personal tiene que utilizar el equipo, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es un resumen de esto. Ahora bien, esto era en cuanto a cirugías de emergencia. ¿Cómo vamos a hacer, o pacientes que ameritan una cirugía? ¿Okay? ¿Cómo vamos a hacer para nosotros clasificar cuáles pacientes tienen el riesgo, o cuáles pacientes, el
tipo de cirugía que nosotros podemos realizar, quiénes podemos retrasar en la cirugía, quiénes podemos postergarla, quiénes tenemos que cancelarla o quiénes tenemos que operar de manera urgente. El American College of Surgeons nos dice que cada sistema de salud, cada hospital y cada cirujano tiene que revisar muy cuidadosamente todos los procedimientos electivos agendados. ¿Esto para qué? Para minimizar, posponer o cancelar el mismo procedimiento hasta que se haya pasado el punto de inflexión de la pandemia. Es decir, que la curva, que la ola venga en descenso. ¿Okay? Acá tenemos una tabla con 5 tipos o 5 sugerencias que ellos realizan para clasificar lo que son los tipos de cirugía. ¿Cómo las vamos a clasificar? En cirugías de emergencia, aquellas que se deben realizar en menos de 1 hora porque comprometen la vida del paciente. Las de urgencia, aquellas que se deben realizarse en un periodo de menos de 24 horas. Las de electivas de urgencia, que pueden postergarse hasta unas 2 semanas o deben resolverse dentro de las primeras 2 semanas. Electivas, que nos las clasifican además en esenciales y en no esenciales. Las esenciales son aquellas que no deben postergarse más de 3 meses, más de 1 a 3 meses, y las no esenciales son aquellas que pueden postergarse más de 3 meses. Acá tenemos entonces lo que son, por lo menos en las cirugías de emergencia, aquellas cirugías que nos influyen directamente en la vida del paciente, como por ejemplo las emergencias que amenazan la vida del paciente, las hemorragias, traumatismos, lesiones vasculares, etcétera, etcétera. En las urgentes, que deben resolverse dentro de las primeras 24 horas, la apendicitis, la colecistitis, la artritis séptica, etcétera, etcétera, y así sucesivamente con todas las demás cirugías. ¿Okay? Acá tenemos también un flowchart, una tabla de flujo acerca de cómo tomar la decisión a la hora de intervenir un paciente. Esto aplica para emergencias, para electivos, para todo tipo de cirugía. Nosotros tenemos que, primero, en el recuadro amarillo de arriba, vemos que tenemos que pensar, primero, el centro está incapacitado, la capacidad del centro se ve comprometida si yo opero a este paciente o no. Entonces respondemos sí, no. Si la respuesta es no, procedemos entonces con una cirugía normal, ¿okay? Manteniendo siempre todo el plan quirúrgico, todas las medidas que ya he mencionado previamente. Si se ve comprometida la capacidad del centro, bueno, ¿esta cirugía es electiva, sí o no? Si no es electiva, hay que realizarla. Si es electiva, vamos a ver, ¿tiene una indicación esencial o no? Si no la tiene, entonces hay que postergarla. Si tiene una indicación esencial, hay que realizarla, como ya mencioné. Entonces tenemos que interrogar bien al paciente y ver, primero, el paciente tiene síntomas, el paciente tiene historia de contacto con algún paciente sospechoso, ha viajado a algún área endémica, ha tenido fiebre superior a 38 grados, tos, ha tenido cualquier sintomatología que nos haga sospechar de esto, o ha tenido contacto con algún paciente. Si la respuesta es sí, entonces retrasamos la cirugía lo más posible. Si la respuesta es no, entonces vamos a ver si el procedimiento hay que realizarlo, ¿okay? de forma indispensable, ¿okay? Vemos entonces la clasificación de ASA del paciente, pasamos evaluamos las condiciones en las que esté, etcétera, etcétera, y los factores de riesgo que este paciente tenga, ¿okay? Y procedemos con la cirugía con todas las medidas mencionadas anteriormente. Ahora bien, no puedo evidentemente dejar de hablar acerca de mi especialidad también. Vamos a revisar un poco acerca de las recomendaciones de la Federación Internacional del Manejo de la Obesidad. ¿Okay? Ellos nos dan unas recomendaciones para lo que es la cirugía bariátrica, pero aplican a todas las demás cirugías. Ellos nos dicen 3 cosas importantes. Primero, todos los procedimientos electivos tienen que ser suspendidos para minimizar riesgos y economizar insumos. Esto, como ya mencioné, hasta que pasemos el punto de inflexión, es decir, hasta que tengamos por lo menos 14 días con una disminución en el número de casos. ¿Okay? Esto es cuando este es el punto en el que nosotros decimos, bueno, ya pasamos el pico más alto de esta ola, entonces vamos a proceder a lo que es la reanudación de todos estos procedimientos. Solamente se recomiendan las intervenciones de emergencia o las complicaciones postoperatorias de pacientes que ya se hayan intervenido, evidentemente. Las actividades académicas presenciales deben descontinuarse, todo debe ser manteniendo estas medidas, manteniendo la distancia. Ahora todo es una videoconferencia, podemos realizarlo de vía digital. Entonces esto debe mantenerse así.
Además, también tenemos las recomendaciones del American College of Surgeons, de la Sociedad Americana de Anestesiología, de la Asociación de Enfermeras Perioperatorias y de la Asociación Americana de Hospitales. ¿Okay? Ellos nos dicen que, tal como les he mencionado, hay que considerar el descenso de los casos en la localidad durante aproximadamente unos 14 días continuos antes de reiniciar cualquier tipo de cirugía electiva. Tienes que tomar en cuenta la cantidad de camas que hay disponibles en la institución, la cantidad de camas de cuidados intensivos e intermedios disponibles en la institución. Hay que utilizar el material adecuado, la capacidad, analizar la capacidad diagnóstica de nuestros ministerios y de nuestras instituciones, priorizar los casos adecuadamente y establecer lineamientos para la fase preoperatoria, operatoria, postoperatoria y el egreso del paciente, además de mantener un registro epidemiológico adecuado. Todo esto lo que nos hace énfasis es en que, bueno, si nosotros, si bien es cierto que podemos sobrepasar la capacidad diagnóstica en un determinado momento, porque no podemos tener disponibles todas las pruebas, etcétera, 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 en todas nuestras instituciones, ¿qué es lo que vamos a realizar? Tomar en cuenta esto, precisamente la epidemiología local. En conclusión, y lo que me gustaría que nos lleváramos para la casa es que, primero, la pandemia del coronavirus va a persistir durante un tiempo indefinido. No sabemos, no podemos sino hacer predicciones simplemente, pero no tenemos un determinado momento en el cual vamos a decir que esto va a terminar, por lo cual es indispensable que nosotros tengamos un plan y que nos acostumbremos a esta llamada nueva normalidad. Hay que clasificar adecuadamente todos los casos quirúrgicos y suspender las cirugías electivas en caso de ser posible. Hay que establecer protocolos específicos para el manejo de todos los pacientes quirúrgicos que sean impostergables. El uso del material es indispensable, hay que tomar en cuenta la epidemiología local y regional para la adecuada toma de decisiones. Además, tenemos que considerar siempre la capacidad y los recursos de nuestra institución a la hora de reiniciar las actividades y la eficiencia y la capacidad diagnóstica que tengamos en nuestro centro y en nuestra localidad. Hay que sopesar siempre el riesgo-beneficio de los pacientes a la hora de nosotros retomar las actividades quirúrgicas, bien sea de urgencia, bien sea el riesgo quirúrgico que tiene el paciente, el riesgo de exposición a COVID que tenga el paciente, porque como vimos en los estudios, la mortalidad aumenta hasta en un 40% en los pacientes así estén asintomáticos, ¿okay? Durante su periodo postoperatorio. Hay que tomar en cuenta dos factores positivos, que son el perfil de seguridad de la cirugía que vayamos a realizar y el tipo de procedimiento, y los factores negativos, que son las patologías del paciente, las comorbilidades y las condiciones en las que se encuentra. Además, hay que estudiar detalladamente los antecedentes de los pacientes que vayamos a intervenir, estudiar bien toda la parte epidemiológica, disminuir la cantidad del personal en quirófano y prohibir el acceso a durante la intubación. Solamente deben estar en quirófano el anestesiólogo y la instrumentista. Garantizar la ventilación y el drenaje del equipo laparoscópico. No vaciar el neumoperitoneo directamente en las salas, ¿okay? Sino utilizar siempre las trampas de agua. Y la realización de una tomografía de tórax preoperatoria es de bastante ayuda en vista de que ya vemos que a pesar de que no tengamos síntomas, hay cambios radiológicos o cambios tomográficos importantes. Bien, muchas gracias. Espero que la charla haya sido bastante productiva. Pueden contactarme a través de mis redes sociales, @lepicocirujano. Y bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación.